El otro día estaba muy tranquilo navegando por internet, caminando libremente en las escandalosas calles de la ciudad, cuando levanto mi mirada y veo la incesante publicidad de Aprende inglés en 6 meses. Aquí te enseñamos chino mandarín, aprende francés y conoce la ciudad del amor. Espera un momento. ¿Cómo que la ciudad del amor no es donde está el callejón del beso? ¿Por qué viajaría hasta otro país para disfrutar del amor por una torre enorme en medio de la ciudad? Me seguía preguntando, ¿por qué ese señor que va caminando trae la playera de la selección de Francia? ¿Por qué pensamos que cuando lleguemos a Brasil nos van a recibir con un collar de flores, con música de samba, bailarinas, caipiriñas y Neymar nos va a invitar a echar la reta de fútbol en la playa? ¿Por qué nuestros papás, tíos, primos y hermanos miden su estancia en la Tierra a través de los mundiales de fútbol que les han tocado ver? ¿Por qué creemos que en Europa los jugadores no dicen groserías, no fingen faltas, son más disciplinados, sus aficionados son mejores y más organizados, pero no igual de apasionados que los de Latinoamérica? ¿Por qué recordamos cosas insignificantes de los mundiales de fútbol? Cuando Pelé ganó en México, la mano de Maradona, el cabezazo de Zidane, la mítica canción del Guaca Guaca junto con el No era penal. Pero en los últimos mundiales nos hemos estado dando cuenta que estos magnoeventos cobran vidas y proyectan una visión del país que cede, como Rusia, que nos quedamos con la imagen de cómo era su metro, del frío que hace ahí y de los castillos que tienen, o del hasta hace unos años el totalmente desconocido Qatar, que hoy en día pocos o nadie sabe ubicarlo en un mapa, y que mágicamente le crecieron estadios de fútbol en sus desiertos secos y apabullantes por el sol al lado de los ostentosos palacios árabes. Empecemos definiendo el fenómeno. ¿Por qué en tiempos de protesta ante las agresiones es más bonito portar un jersey de fútbol y eludir todo el problema? El politólogo Joseph Nye acuña en 1990 el término de soft power, o poder suave. Él mismo le da más fuerza a ese término en su libro Soft Power, The Means to Success in World Politics, publicado en 2004. También dicho como poder blando, los medios para triunfar en la política mundial. Nye, con total elocuencia, encuentra e identifica que tres formas de influir en el comportamiento de los demás son la coerción, los incentivos y la atracción, donde el soft power se basa y se encuentra en la persuasión y atracción de un país o actor internacional sobre otros, promoviendo sus valores, cultura, política exterior y diplomacia, en vez de recurrir a la coerción o la fuerza militar. De esta forma comprendemos que el fútbol ha funcionado como un preceptor directo, comunicado a través de la Federación Internacional de Fútbol Asociación, y utilizando el producto del mundial con un solo fin: persuadir. Persuadir a la gente a consumir el producto, a vivir el producto, a amarlo ante las irregularidades que pueda tener. El fútbol es uno de los deportes más populares del mundo contemporáneo, haciendo necesaria la transmisión masiva del mismo. Debido a esto, sin darnos cuenta se convirtió en una herramienta idónea de soft power, gracias a su gran capacidad de influir en las percepciones, valores y preferencias de sus fanáticos. Pero también personas que ocasionalmente gustan del fútbol, al estar expuestos a las costumbres de los países que sentimos tan lejos, a la forma de vestir y de hablar que nos impresionan tanto, que no vemos más allá de lo que realmente nos quieren transmitir. Se sabe que cada 4 años la Federación Internacional de Fútbol Asociación, FIFA, es la encargada de orquestar todo este fenómeno. Es por eso que analizaremos el impacto que da al mundo más allá de un aparente torneo mundial, donde hay más de 32 países involucrados. Nos referimos al poder blando o soft power, incluso ya utilizado desde antes de existir y discutir este término. Para ello, tomaremos como ejemplo 4 mundiales, que se caracterizan por represión política en diferentes continentes y diferentes momentos de la historia, pero que comparten la misma cortina de humo. Italia, hogar de la torre inclinada, del espagueti y la pizza, y en donde se organizó uno de los mundiales más olvidados, pero de los más cercanos a la Segunda Guerra Mundial. El íntimo amigo de Hitler y doble de acción de Enrique Alfaro, Benito Mussolini, sería protagonista junto con el régimen fascista en el segundo Mundial de Fútbol organizado por FIFA en 1934. Para este mundial, solo contábamos con 16 países participantes. Suecia quería ser el primer país de Europa donde se celebraría la Copa del Mundo, pero un tal Benito Mussolini, con toda la fuerza militar que representaba y aliados que tenía, tiró su candidatura. Mussolini era claro, le dijo al entrenador de la selección de Italia que era una orden directa el ganar ese mundial o lo pagaría con su vida, por lo que naturalizaron a varios argentinos y brasileños para que se jugaran del lado de Italia.
Mussolini escogía a los árbitros, y estos cada que empezaban un partido le rendían respeto con el saludo romano. ¿Por qué Mussolini se molestaba tanto en un simple torneo de fútbol? Ah, porque veníamos de la Primera Guerra Mundial. Italia se encontraba sumamente devastada económicamente y después políticamente por los rumores de los trabajadores campesinos y obreros de iniciar una revolución comunista. Mussolini debía mostrarle al mundo que el régimen fascista y su política autoritaria habían levantado a la sociedad italiana después de la guerra, habían oprimido a esos comunistas, no necesitaban de la democracia, sino del sentimiento de nación, proyectando una imagen robusta, donde sus ciudadanos se verían felices y gustando de ser campeones de este deporte, imponiéndose física y mentalmente ante los demás países. Al ganar el Mundial, después de ayudas arbitrales y amenazas de muerte, se les entregó la Copa del Mundo, pero Benito Mussolini, el llamado El Dulce, les entregó una copa 6 veces más grande llamada la Copa del Dulce. Un mensaje claro y contundente para los demás países. Para esos tiempos, la idea de soft power aún no se teorizaba, pero el propósito de influir, de intimidar o de dar una imagen de dureza y estabilidad a los demás países era bastante clara. Viajemos hasta Sudamérica y avancemos un poco en el tiempo. Concretamente vayamos hasta la Argentina de 1978. En aquellos años, la nación capturó la mirada de todo el planeta, no solo por sus asados y sus cortes de carne tan sabrosos, o por sus tangos, sino también por su pasión por el fútbol y su increíble habilidad en este deporte. Lamentablemente, la nación vivía una realidad política contrastante con lo que el mundo conocía de ellos, ya que en ese entonces se hallaban bajo una fuerte dictadura militar, encabezada por Rafael Videla y compañía, que justo en ese momento estaba en pleno apogeo, y la mejor manera de demostrar al mundo que la Argentina era una nación de paz y progreso era con un mundial de fútbol. A la junta militar se le prendió el foco, y se aprovecharon del evento para crear una cortina de humo, intentando mostrar una Argentina totalmente diferente a la verdadera, en donde se tapaban las injusticias cometidas por el gobierno, haciendo hasta lo imposible para que la fiesta del fútbol se llevara a cabo como si nada. Mientras, se buscaba enaltecer al país, para demostrar que el proceso de regeneración nacional estaba dando frutos, y que la Argentina de ese entonces debía ser un modelo a seguir de cualquier nación con intenciones de prosperar. Pero hagamos un poco de repaso. Pues dicho movimiento ya se estaba formando mucho antes del Mundial, justo en el mandato de Isabel Perón, o bueno, hasta que Videla le cayó con su grupo y le bajó la presidencia, tomando el poder con un golpe de estado. Ya con Videla de presidente, lo único que necesitaba era legitimarse y darle otra cara a la Argentina ante el planeta. Para ello, debía encontrar un medio el cual fuera lo suficientemente extenso como para trascender las fronteras. Dicho medio fue la Copa del Mundo, pues pensó que tanto los visitantes como los extranjeros se llevarían una nueva imagen de la nación, cosa que sí pasó pero no como se lo imaginó en su cabecita loca. Mientras Mario Kempes hacía de las suyas en la cancha, a unos pasos en la ESMA se cometían actos de tortura y desapariciones forzadas, entre otro tipo de situaciones fuertes que Videla trató de tapar para que nadie lo notara. Sin embargo, no contó con que varios grupos, como las Madres de la Plaza de Mayo, iban a aprovechar la presencia de medios internacionales para desmontarle el teatrito a Videla, dejándolo mal parado ante los ojos del mundo. Pero no todo estaba perdido, ya que con todo y eso la selección argentina levantó la copa, demostrando que en el fútbol nadie lo superaba, manteniéndose así como el país del fútbol, aunque su copa no le alcanzó para poder demostrar que también eran una nación de paz y de progreso que Videla tanto presumía. Muchos se han de preguntar, ¿y entonces por qué el mundial fue ahí si la situación era complicada? Bueno, la respuesta es fácil. Argentina ya había sido elegida por la FIFA como sede del mundial muchísimos años atrás, y nadie hubiera imaginado lo que iba a suceder. A eso, sumado que Videla supo cómo venderle humo a la federación para conservar su sede, aunque al final todo se le vino abajo y lo descubrieron. Así que mientras el mundo celebraba los goles, la dictadura jugaba también su propio partido entre las sombras. El Mundial de Argentina 78 no solo fue un evento deportivo de gran impacto, sino también una muestra de cómo los grandes eventos pueden ser utilizados con fines políticos. Ahora, demos otro salto en el tiempo y también a otro continente. Bienvenidos a Sudáfrica.
el país donde las tradiciones son tan diversas que reflejan su diversidad cultural y rica historia, además de ser la economía más grande del continente africano. Sudáfrica tiene una historia más complicada que las instrucciones de un juego de mesa. Desde el apartheid hasta la liberación liderada por Nelson Mandela, este país ha visto de todo. Esta lucha fue un proceso largo y difícil, pero el fin del régimen del apartheid condujo a la abolición del sistema y el establecimiento de la democracia en el país. Como ya hemos mencionado, el deporte y sus diversas manifestaciones han sido una parte central de esta estrategia internacional, y los grandes eventos deportivos han actuado como instrumentos de política interior y exterior para ayudar a la sociedad sudafricana a superar y explotar sus desventajas. En este sentido, uno de los elementos del poder tradicionalmente utilizado para crear o fortalecer la identidad nacional es el prestigio global. Desde una perspectiva, el deporte se percibe como una herramienta que puede transformar una sociedad atrasada en una sociedad moderna, civilizada y consolidada, o dar una sensación de transformación. Por primera vez en la historia, el Mundial se celebrará en suelo africano, después de que se resolvió la crisis del apartheid a finales del siglo XIX. El país quiso abrirse al mundo. Este evento será conocido por siempre como el Mundial de las Bubucelas, pues no hay partido donde la afición local o visitante no llame la atención con este instrumento de entretenimiento característico de la región. Sudáfrica recibe elogios por ser un anfitrión excepcional y por organizar un mundial tan emocionante que hasta los koalas en Australia estaban despiertos a altas horas de la madrugada. Qatar es uno de los casos más actuales de soft power. Se ha constituido como el ejemplo clave para utilizar el producto y posicionarse totalmente en una esfera mundial donde no se tenía participación. La polémica de este país va desde un proceso de infraestructura y construcción que se dio en tiempo récord y dejó ver las miles de vidas perdidas en cada obra, dado a las condiciones laborales insuficientes. Qatar es uno de los casos más actuales de soft power. Se ha constituido como el ejemplo clave para utilizar el producto y posicionarse totalmente en una esfera mundial donde no se tenía participación. La polémica de este país va desde un proceso de infraestructura y construcción que se dio en tiempo récord y dejó ver las miles de vidas perdidas en cada obra, dado a las condiciones laborales insuficientes. No hay un número concreto. El Estado de Qatar solamente habla de entre 400 a 600 muertos. Un portavoz oficial de la península lo baja hasta 40 fallecidos. Pero medios no oficiales dicen que el número toca las puertas de los familiares de 650,000 trabajadores muertos en las obras del Emirato. El tema de derechos laborales no es lo único alarmante, considerando que Qatar persigue y prohíbe legalmente a la comunidad LGBTIQ+, deteniéndolos y obligándolos a tomar terapias de conversión. La misma ONG criticó las leyes y reglamentos que impone el Emirato, como leyes de posesión masculina discriminatoria, donde otorga a las mujeres permisos que deben ser derechos, es decir, matrimonio, estudio, viajar y acceso a la salud. Pero la FIFA no parece pugnar ni ahora ni históricamente a estos cuestionamientos. La apertura a la economía internacional e inversión es la única prerrogativa que se debe analizar y trabajar. Qatar puso todas las manos en el asador para convertir a su emirato como una de las principales potencias e influyentes de la economía, políticas de Medio Oriente y partes de África y Asia, donde busca posicionarse a la par de otros países con mayor territorio, como lo son India, Emiratos Árabes Unidos y Arabia Saudita. Lamentablemente hemos llegado a ese punto. El deporte se ha considerado ya un negocio, más que de mero entretenimiento, más que un sueño, más que una pasión. Cuando algo se ve lucrativo o espectacular, llama la atención de los activos con mayor capital en el mercado. No solo lo vemos en el Mundial, sino en la mayoría de los torneos futbolísticos de renombre. La FIFA ha encontrado el modelo perfecto de lucrar, donde otros países claramente tendrán sus propios fines. Pero la federación converge como el medio de difusión mediático e incluso fáctico para los países que buscan usar el soft power a su favor. La FIFA da las condiciones, a cambio de una remuneración justa y convincente. De todos los ejemplos es difícil ver un beneficio para la federación en el Mundial de 1934, porque las presiones de Mussolini a Jules Rimet solo comprenden al de un régimen fascista y autoritario, que busca sobreponerse en el mundo incluso en los eventos deportivos, mismo modelo que copia Hitler en los Juegos Olímpicos de 1936. Sin todavía existir un término concreto de soft power,
Benito Mussolini da cátedra en el panorama político de aquel entonces, porque encontró la forma de controlar todos los medios. Tampoco en Argentina de 1978. ¿Por qué seguir remarcando a soft power en favor de los gobiernos de esos países? Argentina ya era sede mucho antes que llegara Videla y compañía, y la Junta Militar supo aprovechar el evento y su situación para remarcarse como un país estable política y socialmente. FIFA no estaba muy involucrada en el tema y solo atiende a un soft power estudiado. Las cosas se marinan diferente en Sudáfrica 2010. ¿No sería inverosímil que en el transcurso de la historia se desenmascarara la imagen del político pacifista de Mandela y una posible relación con Joseph Blatter? En aquel entonces, el presidente de la federación defiende a capa y espada la candidatura del país africano, y las reacciones de Mandela al conseguirla no son tan políticas. Es tan difícil criticar a Mandela en fundamentos conspiranoicos, pero viendo las acciones y actitudes de la FIFA en aquellos años, solo encienden la alarma sobre el pacifista y un posible acto de corrupción. El caso Qatar es el más sucio de todos. Las pruebas del artículo Qatargate y las distintas notas o protestas ante sus modelos de trabajo y adecuación de la península solo mancharon la imagen. La FIFA recibió sus golpes, que se fueron limpiando en este escrutinio público, y Qatar solo tenía otros protagonistas, otros acontecimientos. El país estuvo dispuesto a meter las manos en todo el lodo, con tal de posicionarse en el mapa mundial. Porque al parecer, ver a Messi con la copa borra de todo registro mediático a los 6.500 trabajadores muertos, o todo el dinero que Platini y sus amigos se embolsaron. Si hablamos de corrupción, de vender un producto en todos los espectaculares mundiales sin críticas algunas, y de soft power comprobado, Qatar es el mejor ejemplo. Otros países con conflictos internos sumamente cuestionables o con la idea de llamar la atención en el mercado y la política internacional han alzado la mano para ser sedes. Arabia Saudita es acreedor de la sede en 2034 y en estos últimos años se ha visto una inversión espeluznante en el deporte. El caudal de dinero que los principales equipos de la Saudi Pro League se han beneficiado del Fondo de Inversión Pública para hacerse de los servicios tanto jugadores como de algunos equipos europeos. Arabia Saudita ha sido duramente criticada por violación a derechos humanos, por lo que será interesante ver si a 10 años del Mundial del que serán sede les salga rentable todo el recurso que el mismo Estado árabe ha hecho. Podemos darnos cuenta de un mismo modelo, captar atención positiva del medio de cara al magnoevento futbolístico, y probablemente con esto quitar el spotlight de su imagen previamente conceptualizada de un país no habitual en la agenda general de países democráticos, enarbolados en el discurso de defensa de los derechos humanos, donde hacen total uso del poder mediático y económico que con el tiempo constituirá en un nuevo objeto de estudio de soft power.